La mayoría de los profesionales de la salud consideran que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y progresiva. Creen que la enfermedad empeora gradualmente, en la que el paciente primero necesita pastillas para controlar sus niveles de azúcar y que eventualmente va a requerir inyecciones de insulina. Pero esta creencia, déjame decirte, es una gran mentira y el problema no es la enfermedad en sí, sino en la forma tradicional de tratar a la diabetes. Y en este episodio te voy a compartir cuál es ese gran error del tratamiento tradicional y cuáles son los tratamientos nuevos que sí funcionan. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy el doctor Antonio Cota y te doy la bienvenida a este tercer episodio de nuestro podcast de Sugar Care por un mundo sin diabetes. Y lo que tengo que compartirte el día de hoy es qué es la diabetes mellitus tipo 2. Y podría ser una pregunta muy sencilla y algunos pensarán incluso que es una pregunta tonta. Pero lo curioso es que apenas hace 2 años aproximadamente se sabe con certidumbre qué es la diabetes. Así es, escuchaste bien, antes del 2019 se tenían ideas erróneas de qué es la diabetes y es por eso que el tratamiento tradicional no funciona, es decir, sí mejora el nivel de glucosa, pero empeora la diabetes. Entonces empezamos por responder a la pregunta que es el título de este episodio. ¿Qué es la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, por definición ustedes podrán encontrar que es una enfermedad crónica que afecta la manera en la que el cuerpo procesa el azúcar en la sangre, es decir, la glucosa. Otra definición que podrían encontrar es que el cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o que es resistente a la insulina, ¿no? Otra definición que podrían encontrar es que es una enfermedad que se caracteriza por niveles altos de azúcar tóxicos para el cuerpo. Y como podrán darse cuenta, no existe una definición universalmente aceptada de la enfermedad, sino variaciones muy similares intentando definir la diabetes. Sin embargo, sea cual sea la definición que encuentren, ninguna de ellas refleja el problema de fondo, sino únicamente establecen que el problema a resolver y corregir son los altos niveles de azúcar, la glucotoxicidad. Y te lo voy a repetir nuevamente, pero con diferentes palabras, porque esto tiene grandes implicaciones. Y una de ellas es que nos dicen que lo único que debemos de preocuparnos y lo único que debemos de corregir son los niveles de glucosa. Pero corregir los niveles de azúcar no es lo mismo que tratar la diabetes. Son cosas diferentes, ¿no? Los niveles de azúcar altos son solo un signo o síntoma de la enfermedad. Si la única intervención fuera corregir los niveles de azúcar, entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, ningún paciente controlado con medicamentos tendría complicaciones a largo plazo. Y sin embargo, las tienen, a pesar de niveles de azúcar normales con medicamentos. Y regresando nuevamente al tema de la definición de la diabetes, algunos intentos de definir como una que mencioné anteriormente, que dice que la diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no produce insulina suficiente para vencer la resistencia, está muy, pero muy equivocada. Y este es uno de los errores de los tratamientos tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Muy sencillo, un paciente con diabetes mellitus tipo 2 tiene niveles altos de insulina. Su cuerpo sí produce insulina y la produce en exceso. Entonces, ¿por qué le recetamos insulina a los pacientes cuando de por sí ya tienen niveles altos de insulina? Es como si dijeran que los niveles altos de azúcar son el problema de raíz y esto pues no es así, ¿no? Y lo digo otra vez más. Los niveles altos de azúcar son solo un síntoma o un signo, si quieren llamarle así, de un problema mayor, ¿no? De un problema difícil de discernir cuando se tiene visión de túnel. Entonces, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? Puede entenderse como una enfermedad causada por un exceso de insulina, el cual es debido a un consumo excesivo de azúcar. Punto, sencillo.
No es una enfermedad incurable, no es crónica, no es progresiva y no es una enfermedad en la que exista algún defecto molecular de la insulina o del receptor de la insulina. ¿Qué debemos de hacer entonces? Bajar los niveles de insulina, como reduciendo el consumo de azúcar y carbohidratos refinados, que son una forma de azúcar, ayuno intermitente y utilizar medicamentos que disminuyen los niveles de insulina. Así es, hay medicamentos que ayudan a este proceso. Ojo, los medicamentos deben de ser usados de manera temporal, en lo que el paciente logra un adecuado control glucémico y, mucho más importante, control de la enfermedad. Lo digo nuevamente para que quede claro como el agua, así es, bajar los niveles de insulina, no aumentarlos. El prescribir medicamentos como la glibenclamida, que pertenecen al grupo de sulfonilureas, aumentan los niveles de insulina y perpetúan el problema, ¿no? Por no decir el riesgo que tienen estos pacientes de padecer de hipoglucemias, ¿no? Cuando se les baja al azúcar, ¿no? Lo mismo ocurre con la insulina, perpetúa el problema a largo plazo. Por supuesto que hay situaciones en las cuales se debe usar insulina o medicamentos para controlar los niveles excesivamente altos de glucosa. Y si hablamos de casos extremos, tenemos, por ejemplo, la cetoacidosis o el estado hiperosmolar, como complicaciones que ponen en peligro la vida de las personas, y en esos casos, por supuesto que se debe usar insulina. Está más que comprobado que el tratamiento tradicional salva vidas. Y en otros contextos, como la diabetes tipo 1, por supuesto que la tienen que utilizar. La diabetes tipo 1 es una enfermedad caracterizada por una falta de insulina. Por lo tanto, necesitan insulina. Y existen otros escenarios clínicos en los que se debe usar insulina para controlar los niveles de azúcar, pero siempre el plan a largo plazo debe ser corregir el problema de fondo e ir suspendiendo medicamentos de manera gradual. Entonces, la gran confusión que hubo al principio cuando se identificó que los pacientes con niveles altos de azúcar pues estaban complicando y se estaban muriendo, se descubrió la insulina y se empezó a utilizar porque se pensaba que había una falta de insulina. Pero en aquel entonces no se había descubierto que había dos tipos de diabetes. Tipo 1, en donde hay una falta total de insulina, y el tipo 2, donde hay un exceso de insulina. Y empezaron a notar que los pacientes vivían más años y menos complicaciones a corto y mediano plazo. Es por eso que se recomendó usar insulina para controlar los niveles de azúcar, porque esto estaba asociado a una mejoría del paciente. Sin embargo, hoy se sabe que es muy distinto darle insulina a un paciente que no tiene insulina, como en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, a darle insulina a un paciente que tiene un exceso de insulina, como en el caso de la diabetes mellitus tipo 2. Ambos logran controlar sus niveles de azúcar, esto es cierto. En el caso de diabetes tipo 1 es porque no tienen insulina, obviamente, y en el caso de diabetes tipo 2 porque vencen temporalmente la resistencia a la insulina. Y aquí radica la gran diferencia y el error que todos teníamos hace más de 2 años. En la diabetes tipo 2 hay niveles altos de azúcar en la sangre porque el cuerpo ya no puede almacenar más azúcar en sus órganos y tejidos. La insulina endógena, la que produce el cuerpo, ya se encargó de llenar nuestros almacenes de azúcar en las células de nuestros órganos. Y el utilizar medicamentos, algunos de ellos, no todos, o insulinas, es forzar al cuerpo a almacenar más azúcar. El proceso es el siguiente. Si yo tengo una comida alta en carbohidratos refinados, mis niveles de azúcar van a subir, pero mi cuerpo regula esos niveles por medio de la insulina.
La insulina entonces desplaza el exceso de azúcar en la sangre y la deposita en los diferentes órganos del cuerpo y por eso mis niveles de azúcar son normales. Observe usted que la insulina no hace que desaparezca el azúcar, ya que la materia no se crea ni desaparece, solo se transforma, sino que solo desplaza el azúcar del lugar. El exceso de azúcar en la sangre lo deposita en otros tejidos y así mis niveles de azúcar son normales. Pero con el tiempo estos órganos se saturan de glucosa y por más que mi cuerpo trata, ya no puede meter ese exceso de azúcar en los tejidos y se empieza a quedar estancada en la sangre. Y cuando eso pasa, aparecen los síntomas de la diabetes: mucha sed, polidipsia, mucha hambre, polifagia y volumen de orina aumentado, que es poliuria. Entonces, es cuando vamos con el médico y nos receta pastillas o insulina para obligar a mi cuerpo a seguir almacenando glucosa. Los medicamentos lo único que hacen es desplazar el exceso de azúcar en la sangre a los órganos y tejidos, bajando así los niveles de azúcar en la sangre. Es por eso que tenemos niveles de azúcar normales a expensas de seguir acumulando cantidades anormales de azúcar en el cuerpo. Esto no es normal, obviamente, y no es saludable. Es por eso que aparecen complicaciones en los pacientes controlados, entre comillas, con medicamentos, porque sus niveles de azúcar son normales, pero por dentro sus órganos están saturados de azúcar porque el problema de fondo no se corrigió. Entonces, es así como los tratamientos convencionales corrigen los niveles de azúcar, pero empeoran la diabetes. Y quiero aclarar algo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que controlar los niveles de azúcar es importante, por supuesto que sí, pero también creo que no es lo único que debemos de hacer y creo que debemos de corregir la raíz del problema. De lo contrario, vamos a estar remando contracorriente, literalmente, intentando corregir los niveles de azúcar con dosis crecientes de medicamentos, empeorando el estado general del paciente. Así que espero que la explicación que te di anteriormente no te haya confundido más y que haya esclarecido al menos un poco esta nueva manera de comprender y tratar la diabetes tipo 2 como una enfermedad que no es de por vida, que no es progresiva, y cuya causa última es alimentaria. Espero que después de que hayas escuchado este episodio puedas contestar a la pregunta ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? Y lo diré nuevamente solo como recordatorio, es una enfermedad causada por un exceso de insulina, el cual es debido a un consumo excesivo de azúcar. Bien, amigos y amigas, yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care por un mundo sin diabetes, y te doy nuevamente las gracias por escuchar este episodio acerca de qué es la diabetes mellitus tipo 2 y espero tengas mejor comprensión de esta nueva manera de tratar a la enfermedad, la cual no es únicamente controlar los niveles de azúcar. Te invito a compartir este podcast si te pareció interesante y te espero en nuestro próximo episodio en el cual hablaremos sobre cuál es el primer paso para desarrollar la diabetes y métodos actuales que puedes realizarte para saber si estás en riesgo de tener diabetes o prediabetes. Hasta la próxima.